Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Tengo el gusto de presentarle el laboratorio final de elementos de electricidad. Permiten y comparto pantalla. Primero que todo vamos a presentar todos los circuitos que fueron elegidos por el profesor por calcular. Aquí están mis datos. Es el laboratorio final. Mi nombre es Alberto Saavedra, profesor Eric Vicente Rodríguez Mojica. Este fue el documento que nos facilitó el profesor para llenar la información de los circuitos. Me permiten quitar una tarea previa. Aquí está la elaboración del cálculo de los circuitos, circuito en serie de dos resistencias y una fuente, que el cual lo vemos aquí gráficamente. Una fuente de 8 voltios, una resistencia de 500 ohmios, de 1000 ohmios, y calcular cuál es el amperaje de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Si lo vemos aquí, el amperaje de la resistencia 1 es 5.34, me dio. El amperaje de la resistencia 5.33. El amperaje de la resistencia 3 me dio 5.33. Aquí está un circuito en paralelo. Aquí vamos a la gráfica que dio el profesor. Una fuente de 8 voltios. Una resistencia de 500 ohmios. Una resistencia de 1000 ohmios. El amperaje de la resistencia 1 y el amperaje de la resistencia 2. Calculándolo aquí, me dio el amperaje de la resistencia 1, 0.16 amperios. La resistencia de 0.8 miliamperios. Aquí vemos circuito mixto que tiene una fuente de 11 voltios, una resistencia de 500 ohmios, una resistencia 2 de 1000 ohmios, una resistencia 3 de 1500 ohmios. Aquí está la gráfica y por aquí está el resultado. Que nos dio la resistencia 1, 1 miliamperio, la intensidad de la resistencia 2, 11 miliamperios, y la intensidad de la resistencia 3, 7.33 miliamperios. Con un voltaje en la resistencia 1 de 5 voltios, voltaje en la resistencia 2 de 11 voltios y un voltaje de la resistencia 3 de 11 voltios. Aquí están los valores en la tabla. La resistencia que nos proporcionó el profesor de 500 ohmios, 1000 ohmios y 1500 ohmios, ¿no? Circuito en serie me dio la resistencia 1, 5.33 miliamperios. La resistencia 2 del circuito en serie, 5.33 miliamperios. El voltaje de la potencia de la resistencia 1 del circuito en serie, 2.67 voltios. La resistencia 2 del circuito en serie, 5.33 voltios. Con el porcentaje de la resistencia, 500 ohmios en la resistencia 1, 1000 ohmios en la resistencia 2. En paralelo, en la resistencia 1 me dio 0.016 miliamperios con 8 voltios, 500 ohmios. La resistencia 2, 0.0083 miliamperios, 8 voltios, 1000 ohmios. En la resistencia 1 del circuito mixto, me dio 0.01 miliamperios, 5 voltios, 500 ohmios. En la resistencia dio 2, 0.011 miliamperios, 11 voltios, 1000 ohmios. En la resistencia número 3, 7.33 amperios, 11 voltios, 1500 ohmios. Aquí está una tarea previa que dio el profesor, una investigación. Y, ok, este problema. Si la corriente que mide el amperímetro A1 de la siguiente figura es 8 amperios y las resistencias conectadas en paralelo son 2R2 y R3, ¿cuál es el valor de la corriente medida por la A2 y A3? Aquí la sumatoria de la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2 me da un valor de 4 amperios. 4 amperios en la resistencia 2, 4 amperios en la resistencia 3,
que me da un total de 8 amperios en la resistencia 1. Aquí están también los valores del circuito mixto. En la resistencia 1 me da 8 amperios, en la resistencia 2 me da 4 amperios, en la resistencia 3 2 amperios, en la resistencia 4 2 amperios, en la resistencia 5 4 amperios. Por aquí tengo los cálculos que me dio. Ok, vamos a simular los circuitos. Ya tengo prácticamente los circuitos ya hechos porque es un poco más fácil de presentarlos. Muevo aquí un poquito. Ok, si hacemos la simulación del circuito en serie y tenemos que el amperaje de la resistencia 1 es 5.33, la resistencia 2 5.33 y en la resistencia 3 5.33, con una fuente de 8 voltios 5.33 amperios. El voltaje del circuito en serie, tenemos una fuente de 8 voltios, y está el valor de la fuente de 8 voltios, el valor del voltaje en la resistencia 1 es 4 voltios, el valor de la resistencia 2 es 4 voltios. Esta es la simulación del circuito en serie. Tengo por aquí el circuito en paralelo. Okay. Hacemos la pequeña simulación. Tenemos una fuente de 8 voltios y el amperaje es la resistencia 1. La resistencia es de 500 ohmios, si la ven aquí, 500 ohmios. Y la resistencia 2, 1000 ohmios. Con la simulación nos da la primera amperaje de la resistencia 1 es 16.0 miliamperios. Y el valor de la resistencia 2, 8.0 miliamperios. Dándonos un valor aquí en voltaje, con una fuente de 8 voltios, valor aquí de 8 voltios que da la fuente, en la resistencia 1, 8 voltios, y en la resistencia 2, 8 voltios, porque es un circuito en paralelo. Por aquí tenemos un pequeño circuito mixto, también, ya se lo presento. Ok. El valor del amperaje, haciendo la pequeña simulación, una fuente de 11 voltios en la primera resistencia nos da 10 miliamperios. En la resistencia 2 nos da 11 miliamperios. Y en la resistencia 3 en amperaje, bueno, aquí en la resistencia 3 me equivoqué. En un momentito y se lo cambio. Nos da 4 miliamperios. Disculpen aquí que aquí me había equivocado. Aquí tengo el valor en voltaje del circuito mixto. Una fuente de 11 voltios. Aquí tenemos el valor de que nos brinda la fuente de 11 voltios. El voltaje en la resistencia 1 de que es 500 ohmios es 5 voltios. El voltaje de la resistencia 2 que es 1000 voltios es 6.6 voltios. El valor de la resistencia 3 es 6 voltios, 1500 ohmios. Pero haciendo la sumatoria de las dos resistencias de la R2 y R3, podemos unir las dos resistencias porque son paralelas, se suman dividiéndola entre 1000 o se suman subiéndola a la menos 1, que nos da un valor de 600 ohmios, dándole un valor de 11 voltios la resistencia esta. Esto ha sido el pequeño resumen de los circuitos del laboratorio. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y gracias de todo.